correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 2 de agosto del año 2024. Voy a comentar con usted hoy algo relacionado con el nuevo gobierno, porque ya esperar algo en ese tema o en esos temas que comentaré del gobierno que solamente le quedan 2 meses sería una ilusión. López ya está loquito, ya ha perdido toda noción de la realidad, de tal manera pues que, como le anuncié hace algunos días, nos íbamos a concentrar en el futuro. Y voy a tratar pues un tema que ha brillado por su ausencia en todas estas declaraciones o posicionamientos de la anticientífica y procuraré explicarme. Es el tema de las prioridades. A la fecha, lo único que conocemos de la gobernación que llevaría a cabo la anticientífica es una larga lista de mediocridades, de personas sin experiencia, de extremos que rayan en el ridículo. Por ejemplo, el caso de quien hoy es secretaria de Educación Pública, una señora Leticia, que lo único que ha hecho en su vida ha sido ser maestra, y tengo entendido que pésima. Incluso recordará usted aquella pregunta que le hizo una conductora de Televisa en relación con una operación aritmética sencilla, y no pudo ella ni siquiera esbozar un remedio de respuesta. Una mujer ignorante en extremo. Pues ella, la señora Leticia, que era la secretaria de la secretaría más importante del gabinete del gobierno mexicano, en manos de una nulidad completa en materia pedagógica y de conocimientos elementales de la materia educativa. Pues esa persona, en un salto hacia abajo, regresa a un puesto de 5ª categoría, que es recoger y qué le pidieron al presidente o a la próxima presidente, y eso, a recoger papelitos y ver qué quería la gente o qué le pedía al gobernante. Eso es lo único que ha hecho toda su vida, y entonces, por azares del destino, regresa a ese lugar de donde nunca debió haber salido. Pero así como eso, hemos conocido otros casos de ineptos, inexpertos, ignorantes y en algunos casos medio corruptos, que no pelan un chango a nalgada, se diría coloquialmente. Usted ya conoce mi punto de vista en relación con el único personaje que pienso que podría dar resultados si es que lo dejaren, el licenciado Omar García Harfuch, si en un determinado momento la anticientífica decide echar a la basura esa estupidez de abrazos no balazos y deja que las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina Armada de México y el licenciado García Harfuch desarrollen una estrategia para, utilizando la fuerza del Estado, acabar con esos grupos delincuenciales y regresar la legalidad perdida en vastas regiones del país. Asimismo, regresar la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros para que empiecen a fluir inversiones. No anuncios de inversiones como proclama la señora que es, o señorita, no sé si esté casada, de secretaria de Economía actualmente, y que va a ir a causar destrozos en la Secretaría de la Función Pública. Tal parece que lo único que le interesa es cuantificar los anuncios que las más de las veces jamás se concretan. Pero esa es su ilusión.
México va a estar entre las 10 economías más grandes del mundo. Vamos a romperla, dijo ella. No tiene remedio una persona cuya ignorancia le brota por los poros en materia de crecimiento y desarrollo económico. Pero ¿qué podemos decir, aparte de las nulidades o de los heredados de parte de la 4T? ¿Qué podemos decir que nos haya dicho a su vez la anticientífica? Nada. Ha repetido clichés acedos y caducos que López ha repetido una y otra vez durante estos 5 años, 8 meses. Y tonterías al por mayor. Y la anticientífica, en vez de hacer de cuando en cuando un planteamiento que tuviera que ver con su visión de las cosas, con la idea que tiene en relación con ciertos problemas estructurales, ha preferido comportarse de una manera indigna, como dije ayer, y servil en extremo, y repetir, lo digo otra vez, sin reticencia alguna, las estupideces y ocurrencias de López. ¿Qué mensaje envía la anticientífica cuando no le conocemos una sola idea en torno a alguno o a algunos de los problemas estructurales de este país? ¿Qué podemos decir ante esa cruda realidad que lo único que hace es exhibir la ignorancia completa en lo que se refiere a los problemas de la administración pública federal? ¿Qué podemos decir? Simplemente que el gobierno o la gobernación que intentará llevar a cabo va a ser un desastre peor que la gobernación actual. ¿Y por qué? Un gobernante lo es, y su gobernación así lo comprueba, en la medida en que tiene claramente definidas cuáles serán las prioridades de su gobierno. Alguien dirá, oye Ángel, pero si todavía no toma posesión, pero ya designó como a 20 personas que la van a acompañar. Es evidente que cada una de estas personas pues ya tiene algunas líneas generales o algunas ideas. Nada se sabe de eso. ¿O le ha escuchado usted alguna idea a la anticientífica sobre el problema de las pensiones, por supuesto? Que no sea la demagogia esta y las ilusiones y esas tonterías de que si el fondo de pensiones del bienestar, eso son puras tonterías. Esto no va a suceder. El problema de las pensiones, en cuanto a las finanzas públicas se refiere, es el problema más grave que va a enfrentar el próximo gobierno. ¿Ha dicho algo la anticientífica? Para nada. ¿Ha dicho algo de los efectos del envejecimiento demográfico, no solo en los mercados laborales, en el sistema de salud, sino también en lo que se refiere al golpe tremendamente dañino para las finanzas públicas de ese envejecimiento? La sociedad mexicana cada vez ve una tasa de fertilidad menor año con año, es decir, menos hijos de una mujer durante su vida fértil, pero al mismo tiempo un crecimiento muy elevado de los mayores de 60 o 65 años. Y eso va a representar una carga en las finanzas públicas que debería haber ya ordenado la anticientífica con ciertos lineamientos generales que le buscaren algún conjunto de soluciones o de medidas para enfrentar ese problema. Esa sería quizá la inmediata y principal prioridad. La número 2 es, sin duda alguna, el combate frontal y con todos los recursos del Estado de la violencia sin control y los grupos criminales. Tampoco ha dicho, esta boca es mía. Tercero, la recuperación acelerada
de los sistemas públicos de salud y de educación. Tampoco ha dicho algo. Otra prioridad sería el rescate de la infraestructura que está destrozada y el apoyo extraordinario en puertos, aeropuertos, autopistas, puentes, etcétera, etcétera. Tampoco ha mencionado algo. ¿Y por qué no ha dicho una sola palabra en estas prioridades listadas? Porque sabe perfectamente, y ya le informaron, tengo entendido que ya le hicieron una relatoría muy detallada de las carencias de recursos que va a enfrentar. De tal manera que toda esa demagogia de que programas para esto, para el otro, no va a poder cumplir. De tal manera, pues, que en vez de hablarnos con la verdad y decir, señores, este es el gobierno que voy a recibir, estas son las finanzas públicas que voy a recibir, esto que ha dicho el delicadito hace 2 días son puras mentiras, lo que ha dicho Llorio son puras mentiras, lo que dicen de Pemex son puras mentiras, lo que dicen de CFE son puras mentiras. Que nos hable, por dolorosa que fuere esta, con la verdad. Sin embargo, así como lo hizo el bulto que ha vivido de mentira tras mentira tras mentira, la anticientífica parece que su gobierno, o al menos eso que quizá llame su gobierno o su gobernación o su gobernanza, también estará plagada de mentiras. Sin embargo, aquí valdría la pena dejarle una pregunta a usted. ¿Piensa en verdad que con puras mentiras, con puras declaraciones rimbombantes, fantasiosas, saldrá adelante este país y saldrá adelante su economía, su sistema público de educación, su sistema público de salud, el combate al crimen organizado, y podremos enfrentar los efectos del envejecimiento demográfico? Y la respuesta es un rotundo no. Este país está llegando al punto donde la cruda y ofensiva realidad nos ha alcanzado en todos los aspectos de la vida nacional. Y un gabinete adecuado a esas necesidades en nada se parece al conjunto de nulidades y cobardes y abyectos que a la fecha han sido nominados. En resumen, pues, prepárese para lo peor, como le dije a usted ayer. No hay solución posible con base en puras mentiras, con base en exageraciones y con base en elogios a quien sin duda ha sido y es todavía el peor gobernante que este sufrido país ha sufrido, ha padecido desde su vida independiente allá por el año 1821. Le agradezco a usted su presencia aquí en este cierre de semana, laboralmente hablando, y piense en esto que le he dicho. Y nos vemos aquí el lunes en la mañanera de Ángel. Por lo pronto, muchas gracias y lo espero hoy mismo a las 7 en Platica con Ángel, donde nos extenderemos en este tema de las obligadas prioridades para el gobierno de la anticientífica. Muchas gracias otra vez.